Hoy presentamos V de Virginia, primera parte. Hola Virginia, ¿qué tal día estás teniendo hoy en el trabajo? Bueno, yo pienso que todos estamos teniendo un día de lo más agotador. Bueno, yo me libro un poquillo porque hoy me toca la revisión del trabajo, ¿te acuerdas? Ah, sí, es verdad que me lo habías comentado. ¿Qué tal te fue la última? Bueno, el médico me dijo de que la espalda la tenía un poco mal porque no me sentaba bien en el trabajo. Claro, Virginia, es que cuando te sientas en una silla tienes que estar con la espalda recta, que si no te dejas la espalda hecha un Cristo. Bueno, ¿ya tienes la espalda bien? Me imagino yo que sí, la espalda ya no me duele, pero supongo que me lo dirá el médico. Bueno, ¿y cuándo tienes cita con el médico? Tengo cita con él dentro de hora y media, pero quería hacer un poco de trabajo antes de marcharme. De acuerdo, Virginia, pero no lo hagas muy apurado porque luego es peor. Nena, ya mi ritmo, jopelines. Virginia, tienes una llamada. Pregunta quién es y dile que ya le llamaré yo. Es una llamada del médico, Virginia. Dicen que quieren verte dentro de un cuarto de hora porque les ha surgido un imprevisto. Jopelines, entonces tengo que irme pitando. ¿Quieres que te acerque yo con el coche, Virginia? No te preocupes, Ruth, tengo tiempo de sobra. Bueno, entonces ya me contarás. Bueno, Ruth, ahora que estás sola, haz el favor de ponerte a trabajar un poco, que siempre que os enfocan estáis de chacha. Es que cuando trabajamos es precisamente cuando no nos enfocan. En serio, vaya hombre, qué casualidad. Oye, Ruth, haz el favor de no hacer tanto ruido mientras estoy hablando contigo que luego no te enteras. Pero si yo no he sido. Entonces has ido yo fuera, mira a ver qué es lo que ha pasado, de esa forma haces algo. Oh, Dios mío. A ver, Ruth, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me vienes con esa cara de gilipollas? Bueno, no sé de qué me quejo, siempre has tenido la misma cara. Sabrina, llama al hospital inmediatamente. ¿Pero me quieres decir qué cojones ha pasado? A Virginia se le cayó sobre la cabeza el cartel de Además S.A. Pero bueno, Ruth, ¿cómo se le va a caer eso encima? ¿Tú sabes lo que pesa eso, tía? Sabrina, no te estoy diciendo que me digas cuánto pesa el cartel, te estoy diciendo que llames a la ambulancia, joder. Está bien, ya voy. Espera, ¿quieres que llame al hospital o a la ambulancia? Llama a la ambulancia de una puta vez, joder. Vale, hombre, ya voy. Joder con Ruth. Se pone gruñona si no echa la siesta. Joder, colega, vaya faena. Si es que tiene pinta de estar sufriendo, tío. Yo espero que se ponga bien. Y yo también, no te jodes. Hola, ¿vosotros sois amigas de Virginia? ¿Es usted uno de los doctores que se está haciendo cargo de ella? Sí, soy yo, pero si queréis verla me temo que tendréis que esperar a que despierte. ¿Y usted sabe cuánto tiempo tardará más o menos en despertarse? No os preocupéis, si despierta ya os avisaré yo. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Bueno, Ruth, ahora tranquila y no te preocupes que Virginia estará bien. Venga, va, ¿nos hacemos unas pajías? Sabrina, lo siento mucho, pero ahora mismo no tengo humor para tus tonterías. Anda, ven conmigo, te invito a tomar algo en la cafetería. Hostia, qué fuerte, no voy a poder invitarte porque me he dejado la supercartera en casa, guapo. He venido en cuanto me enteré. ¿Cómo se encuentra? Está muy mal, Mónica, está muy jodida. El doctor ha quedado en avisarnos para cuando despierte. Vaya, es una lástima. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así, llena de luz y llena de color. Sí, Sabrina, la única diferencia es que ahora mismo no es el caso. Vamos a la cafetería del hospital, os invito a tomar algo. Vaya, es lo más inteligente que he oído desde que llegamos. Entonces, por lo que me contáis, todo esto ha sido debido a un fallo de las instalaciones de vuestra empresa. Sí, Mónica, sí me lo temo. Espero que todo salga bien. Por cierto, Mónica, nosotras te conocemos por Sabrina, pero no sabemos nada acerca de ti. ¿Por qué no nos cuentas algo? Pues mira, Ruth, ahora que me lo preguntas, yo era una chica que tenía muchos problemas en el colegio. Menos mal que siempre tenía conmigo a una amiga que me ayudaba cuando le contaba todos mis problemas. Sí, es verdad, cuando Mónica era pequeña yo siempre era su guardaespaldas. A propósito, ya que estamos, dejar que os interprete el tema del guardaespaldas. We are always love you. Mónica, por favor, sigue contándonos. ¿Qué es lo que recuerdas mejor de aquel entonces? Recuerdo que una vez yo tenía 13 años y unos chicos me estaban molestando en la calle. Es verdad, recuerdo aquel día, se los encontró justo delante de la plaza del ayuntamiento. Hasta que de repente aparece Sabrina y les pone en su sitio. Es que se estaban preguntando el uno al otro si había un acceso libre para los empollones. Entonces es cuando aparezco yo y les digo, no, pero por lo visto hay una tarifa de banda ancha para los prepotentes. Pero bueno, joder, ¿de qué coño veis? Les dije yo, ¿no veis que solo tienen 13 años? Le metí un par de hostias a cada uno y salieron corriendo los hijos de puta. No te voy a engañar, Ruth. Tuve una infancia bastante crítica, pero puedo asegurarte que siempre tuve a mi lado una amiga que me apreciaba. Bueno, chicas, volviendo a lo de Virginia, ¿cuánto tiempo creéis que tardará el doctor en llamarnos? Pues no tengo ni la menor idea. Calculo que 3 días o una semana, como mucho. Pues espero que de aquí a una semana Virginia no empeore. Si os enteráis de algo más, llamadme, porfa. De acuerdo, Mónica, no te preocupes, que si nos enteramos de algo te llamamos. Hola, Motorilo, buenos días. Hola, Serafín, buenos días. ¿Qué es lo que se te trae por aquí? Motorilo, tengo noticias. Hoy ha pasado algo. ¿Qué ha pasado? ¿Has demandado a Siboy? No, no es eso. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Él nos ha demandado a nosotros? Déjate de demandas y de pollas en vinagre, que no ha habido ninguna demanda, joder. Vale, entonces, ¿qué ha ocurrido? Hoy Virginia en el trabajo ha tenido un accidente. Se le cayó encima de la cabeza el cartel de Además S.A. Oh, Dios mío, ¿y qué han hecho? ¿Se la han llevado al hospital? No, si te parece, la han convertido en una célebre cantante de música country. No te jode, claro que la han llevado al hospital, tío. Bueno, ¿y cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bueno,
pues está en cuidados intensivos y de momento no se le puede ver. ¿Tú crees que puede haber alguien detrás de todo esto? No lo sé, pero ya lo averiguaremos. Sabrina, ¿tú crees que Virginia se pondrá bien? Pues la verdad es que no sé qué decirte, Ruth. Llevar golpes en la cabeza es algo muy peligroso. Espero que todo salga bien, Sabrina. Llevo una semana sin poder dormir pensando en ello. Coño, pues no pienses en ello. Mira tú qué tontería. ¿Sí? ¿Quién es? Hola. Eres una de las amigas de Virginia, ¿verdad? Sí, soy yo. ¿Qué tal? Te llamo del hospital. Parece que vuestra amiga está teniendo sueños. ¿Cómo dices? ¿Que está teniendo sueños? Sí, creo que son sueños. Sueños o delirios porque no para de rayar con un tal Juan. ¿Y quién puede ser ese Juan del que tanto habla en sus sueños? Juan era uno de los antiguos novios de Virginia. Era uno de los que le tocaban los huevos a Mónica. Me da la sensación de que le falta poco para despertarse. Si os queréis pasar. De acuerdo, doctor. Gracias por llamar. Enseguida pasamos por ahí. ¿Quién era? Era el doctor del hospital. Dice que Virginia está a punto de despertarse o algo así, que está teniendo sueños o delirios. De acuerdo, llama a Mónica y quedamos con ella en el hospital.